Muchísimas gracias a todos los participantes de este seminario técnico vital para el comercio exterior. Quiero presentar a un estudio y a una persona que tienen altísimo conocimiento y desarrollo, han desarrollado múltiples actividades en esta materia, son expertos en servicios de apoyo al comercio exterior. Quiero presentar sin mayores preámbulos y agradecer a Miguel Mardóñez del Estudio Jurídico Contable Ratio Legis a que pueda dirigirse a todo el panel y además participantes de esta primera feria virtual internacional de exportaciones, logística e inversiones para volver a crecer, que nos están viendo en este momento. Sé bienvenido, Miguel, y la audiencia es toda tuya. Muchas gracias, Martín. Gracias por la invitación a Cámara de Exportadores. Muchas felicidades por la iniciativa de la feria virtual, que justamente con este tema de la crisis sanitaria y otros temas políticos nos cae como un anillo al dedo, ¿no? Bueno, sin mayor preámbulo también, voy a intentar ser lo más breve, voy a intentar ser lo más preciso, y un poco el objetivo de esta charla, al margen de los parámetros generales que seguramente conocen muchos de ustedes, es abordar en un tema de una serie de preguntas donde, aprovechando la cierta expertise que tenemos en este tema, podamos absolver de los participantes. Como primer punto, vale la pena tener un contexto de la situación actual en la que vivimos, ¿no? Todos nosotros sabemos que hemos atravesado el tema de la pandemia, estamos atravesando unos cambios políticos, lo cual se refleja y tiene una incidencia directa en lo que es la normativa interna como externa de Bolivia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comercio internacional y en lo que se refiere concretamente al tema legal, estamos hablando de dos ámbitos de acción. Un ámbito de acción nacional y un ámbito de acción internacional. Entonces, estos dos puntos tienen que ser tocados necesariamente por el empresario, por el emprendedor que está en miras a ver productos en el mercado internacional o, en su caso, a importar, ¿no? Entonces, en el contexto nacional, en definitiva, vale la pena tomar en cuenta un tema que es el derecho marcario, ¿no? Prácticamente que no solamente abarca una marca, en el caso nuestro abarca patentes y abarca modelos de utilidad, abarca algo que es sumamente importante, que son las dominaciones de origen de productos nuestros, como es la quinoa real, que es exportable, como es el vino, que seguramente ya hay emprendimientos de exportación. Entonces, es un tema donde no tenemos que descuidar. Inicialmente, para los empresarios emprendedores en Bolivia que pretenden exportar, es fundamental, una vez hacen los estudios de mercado, una vez delimitan al mercado al que pretenden exportar, iniciar todo lo que se refiere al registro marcario, utilizar la denominación de origen si correspondiese, dependiendo, por supuesto, qué producto, y precautelar justamente el tema de ese subcrecimiento, de esa submarca al mercado al que exporta, ¿no? Nosotros nos regimos en este tema en grandes lineamientos por la comunidad andina en todo lo que se refiere a lo que son marcas, patentes y derechos de autor. Entonces, la primera conclusión a la que tenemos que llegar es que la marca que estemos generando nosotros, el tipo de sachet que estemos generando nosotros, si hay alguna composición química que estemos generando nosotros como una patente, si hay un modelo de utilidad en el tipo de la caja, en el tipo de la envoltura, en el tipo del envase, ¿no? Que es algo básico en el tema de exportación, ¿no? Y finalmente, si hay una denominación de origen, como les comentaba el vino, como les comento el tema de la papa, el tema de la quinoa real, el tema del ají colorado, el tema del maní, el tema de la almendra, la parte de bene, etcétera, etcétera, vale la pena utilizarlo y registrarlo y tener esa titularidad, ese derecho propietario. Una vez consolidado el derecho propietario en Bolivia o en forma paralela, ¿no? El objetivo es consolidar a esos mercados que pretendemos exportar también nuestra marca, nuestra patente, nuestro modelo de utilidad, con el fin de proteger un intangible que tiene un valor en la empresa, ¿no? Y al margen de tener un valor en la empresa, también puede ser un mecanismo de optimización impositiva en su momento.
Entonces, por un lado, y como una principal inicio, primer paso, es todo lo que es propiedad intelectual. Ahora bien, al margen de eso, tenemos que estar legalmente constituidos en Bolivia. ¿Qué significa eso? Según el Código de Comercio, tenemos que ser una sociedad comercial, ya sea una sociedad anónima, ya sea una sociedad responsable limitada, o una comandita simple, comandita por acciones, pero también hay la permisión de que seamos una sociedad civil con fines de lucro que se rige por el Código Civil. Entonces, es más, ha salido la normativa de impuestos hace unos meses atrás, con un incentivo a los emprendedores con un régimen G7, ¿no? Con ciertas características, un periodo de 2 años, cierto nivel de facturación, ¿no? No obstante, se está metiendo al mundo de la formalidad a un gran número, supongo y espero, de empresarios, de emprendedores, que también pueden ser, bajo este régimen G7, exportadores en su momento. Entonces, eso es un tema que vale la pena tenerlo muy bien cuidado, muy bien delimitado. ¿Quién controla prácticamente a las empresas? Es la autoridad de empresas. ¿Qué significa? Que ahí nosotros tenemos, no llamaré una contingencia, pero sí tenemos un regulador, que es la autoridad de empresas, que cuando nos haga una auditoría tiene que verificar y tenemos que demostrar el orden de nuestra documentación. Entonces, estamos hablando de lo que son derechos de marca, estamos hablando de lo que es la constitución de una sociedad, ¿no? Como deben saber todos, una constitución son 2 o más socios, un capital social mínimo de 100 bolivianos o múltiplos de 100, tiene que tener una denominación y tiene que tener un domicilio. Vale la pena recalcar que en Bolivia esta clase de sociedades puede ser constituido por sujetos o empresas extranjeras. Es decir, no es necesario que haya un socio boliviano, que muchas veces eso causa confusión. El representante legal sí tiene que ser residente, sí tiene que ser boliviano, y hay que tener mucho cuidado, que es una de las recomendaciones, en el objeto social de la empresa. Porque ese objeto social de la empresa tiene que coincidir con el objeto o la actividad que nosotros determinemos en impuestos, ¿no? Entonces, en el rubro que estamos hablando nosotros, estoy suponiendo que el objeto principal de la empresa es una empresa exportadora, comercializadora, distribuidora de X producto, ¿no? Y esto tiene que coincidir, por supuesto, con la actividad de impuestos. Otro tema que vale la pena valorar y tomar en cuenta, que cada vez es más coercitivo, si vale el término, para el sector privado, es el régimen laboral, ¿no? El régimen laboral, que prácticamente es la contratación del personal, desde el gerente hasta el último funcionario, si vale el término, y por supuesto sus registros en la FP, la caja y todo lo que significa el régimen social y los pagos que deben hacerse de forma mensual, ¿no? Asimismo, es un tema no menor y de mayor trascendencia, prácticamente el tema impositivo. Entonces, esta sociedad comercial tiene que tener un NIT, ¿no?, relacionado a la actividad exportadora y relacionado a la actividad que va a realizar la exportación, y por supuesto cumplir las obligaciones impositivas, que en resumen son el IVA, el IT y el impuesto anual a las utilidades, ¿no? Entonces, prácticamente estamos hablando nosotros que para poder tener un emprendimiento de un proceso de exportación, tenemos que tener nuestra marca muy consolidada, el sujeto que va a exportar, que la recomendación es que sea una sociedad comercial, no actuar como una empresa unipersonal, porque los patrimonios están mezclados, ¿no? Tener sumo cuidado con el régimen laboral, ¿no? Y, por supuesto, hacer el tema de los aportes y, en paralelo, tener sumo cuidado con el régimen impositivo. Me refiero a cuidado que uno tiene que ser, hoy por hoy, muy prolijo en lo que es ambas declaraciones, ¿no? Entonces, ese es el sujeto, es el que puede realizar, el recomendable que puede realizar una exportación en Bolivia. Volviendo al tema inicial del contexto actual de Bolivia, ¿no?, a través de la crisis sanitaria, que ha sido un detonante, a través de los medios tecnológicos, a través de los cambios políticos, tenemos que fijarnos en la siguiente situación real. Impuestos está teniendo unos cambios trascendentales en su sistema, se está enlazando prácticamente con toda la red, ya está enlazada con la aduana, está enlazada con el sistema del CEGIP, que son las cédulas de identidad, ya está enlazada con el registro de comercio, que nos han llevado noticias hace un par de semanas que la concesión simplemente es hasta septiembre de 2021 y se va a llamar a una nueva concesión, a ver quiénes son los administradores, ¿no? El sistema dudo que cambie, pero posiblemente los
los administradores sí llegan a cambiar, ¿no? Y al margen de eso, nosotros tenemos al DIRNOPLO, que es el organismo que controla a todas las notarías, y a partir de unas 2 o 3 semanas atrás, todo documento notarial ya tiene un codiguito de barras abajo y está en línea con el DIRNOPLO, ¿no? Entonces, prácticamente toda la información que se hace de un reconocimiento de firmas, o en su caso de una minuta, un testimonio, es de muy fácil trazabilidad en todo el sistema, ¿no? Entonces, dependiendo qué rubro, por supuesto, nuestro grado de trazabilidad y nuestro grado de contingencia puede ser más elevado. Al margen de esta figura, en un proceso de exportación, prácticamente entramos a lo que es una regulación especial, ¿no? Por supuesto, dependiendo qué producto. Por lo general, lo que exporta Bolivia está muy relacionado con lo que es el tema del SENASAJ, los registros fitosanitarios y la implicancia y la relación que tenemos que tener registrando a la empresa y registrando los productos que pretendemos exportar. Y así, dependiendo qué clase de productos exporta, prácticamente viene una regulación muy específica a través del viceministerio, a través del SENASAJ, ¿no? En su momento, con los permisos de exportación. Entonces, ahí sí vale la pena ya contactar a un especialista para que pueda cuantificar en costos, en tiempo y en factibilidad esa regulación para la exportación del producto. Estoy hablando desde vinos hasta tema de pastillas de frenos, como puede ser de fricción, que está en proceso también de exportación. Bueno, cuando ya tenemos nosotros la persona jurídica, tenemos el producto y todos los puntos que he tocado, sin perder de vista el contexto de Bolivia, ¿no? Este contexto no lo podemos perder de vista. ¿Por qué? Porque uno de los proyectos que tiene el actual gobierno es la reforma del Código Tributario, del Código Laboral, del Código Civil y del Código de Comercio, ¿no? Eso implica que posiblemente todo lo que hemos comentado y el modo tradicional que tenemos de vivir nuestra vida jurídica en Bolivia sufra un cambio, ¿no? No obstante, eso es un proyecto futuro. Volviendo al tema de que ya tenemos la persona jurídica para hacer el proceso de exportación, de que ya tenemos el producto, la pregunta es cómo hacemos el proceso de exportación. Una manera, ¿no?, un poco costosa, dependiendo por supuesto del producto, es la apertura de una sucursal de nuestra empresa en el exterior. Esto es algo que nosotros hemos estado viendo muy de cerca con las aperturas de sucursales cuando se está haciendo exportación de servicios en lo que son aplicaciones, en lo que son productos intangibles, ¿no? Eso seguramente es por un tema de un beneficio impositivo, por un tema de una mayor facilidad de facturación y por un tema de lo que se desarrolla en el otro país, definitivamente el rédito se quede en ese otro país para hacer inversiones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, una manera de ampliar es un tema de la apertura de una sucursal que prácticamente desde la empresa que tenemos en Bolivia, como que tener una hijita en el extranjero, ¿no? Los balances son consolidados, las obligaciones dependen de la empresa de Bolivia a efectos de exportar un servicio, ¿no?, o un producto. Esta es una de las maneras quizá un poco más costosas y menos usuales en el mercado. La otra manera es prácticamente la suscripción de un contrato de distribución, un contrato de comisión, ¿no? Esa es la manera más común, ¿no? Es una manera que la vemos con productos terminados, ¿no? Por ejemplo, el tema de los cuñapés que ya vienen en sachets, ¿no? Que se busca un distribuidor en Argentina, en Perú, en Paraguay, en Brasil, y a través de este contrato de distribución es que se hace la operación de la exportación y obviamente el distribuidor allá, a cambio de una comisión, es quien se ocupa de vender el producto. Otra manera, ¿no?, que también va un poco más con lo que son servicios, es un tema, por ejemplo, del modelo de franquicia, que es un modelo muy desarrollado, hemos visto cómo ha crecido en Bolivia, ¿no? Y obviamente tiene ciertas obligaciones un poco más que de distribución para el exportador boliviano en este caso, ¿no? Uno de esos casos, por ejemplo, es la Casa del Campo, que es muy conocida, que está en un proceso de hacer esta operación en Estados Unidos, está con un interés en un estado de allá. Entonces, es una manera de que la marca y el producto puedan salir, exportarse al extranjero y, por supuesto, tener un rédito, ¿no? Entonces, estos modos de exportación, obviamente, son los más desarrollados. Y los menos desarrollados, estamos hablando de un contrato de compraventa. Lastimosamente, es muy usual en Bolivia
que las operaciones de compraventa internacional se manejen con una proforma, la aceptación de la proforma, que es reconocido en derecho internacional, la teoría del envío y la teoría del reenvío, y en base a eso se quedan las condiciones generales: el precio, el volumen, las características del producto, el Incoterms que se va a utilizar y los lugares de cumplimiento de las obligaciones, ¿no? No obstante, este documento queda muy débil, ¿no?, al momento en que hay un incumplimiento de una parte, hay un vacío legal en las obligaciones o haya alguna acción del Estado que pueda, el receptor o emisor, que pueda entorpecer o frenar la exportación. Entonces, en ese caso, es mejor tener, no diré un modelo, pero sí por lo menos tener el contrato base de comercio internacional para la compraventa, ya que este es el mecanismo más utilizado, más económico y más dinámico para llegar a un acuerdo entre las partes, ¿no? Cuando hablamos de un contrato de compraventa internacional, ¿no?, ya entrando un poco más a detalle, ¿no?, si vale el término, nosotros estamos hablando de que mínimamente tiene que tener las partes que intervienen. Cuando estamos hablando de las partes que intervienen, es muy importante determinar, ¿no?, los domicilios, ¿no? Por lo general, el exportador o el importador en el país que nos va a recibir, al sufrir un cambio de domicilio, puede ocasionar una comunicación tardía y puede ocasionar un costo futuro en caso de cualquier acción judicial que se iniciase. Entonces, la identificación de los domicilios, y hoy por hoy, además de eso, el correo electrónico y todos los datos de contacto en la vía digital son fundamentales, ¿no? El objeto del contrato, que por supuesto el objeto del contrato es este contrato de compra-venta, pero que va casado a una mercadería con unas características muy especiales, ¿no? En su momento nosotros tuvimos un arbitraje por un tema de una exportación de piñas de un lugar de Santa Cruz a Chile, ¿no? Y justamente llegaron malas piñas por un tema de que el frío en el transporte sufrió una alteración o una desconexión. Entonces era determinar quién era el responsable: el transporte, la empresa de logística, el importador, el exportador, es decir, era ver quién era el responsable. Entonces, al margen de eso, dentro de este proceso de arbitraje nos llamó mucho la atención que habían ciertas características que tenían que tener el producto y resulta que no cumplían esas características. Es decir, que si hubiese llegado la piña en buenas condiciones a Chile, tampoco se hubiese efectivizado el contrato por las características de tamaño, de grado de maduración, etcétera, etcétera, que eran muy, muy especiales en el pedido. Entonces significa que nos obligan en el objeto del contrato a ser muy casuistas en el producto que estamos exportando, ¿no? También conviene tener una cláusula que se refiere a las definiciones. Cuando es una compraventa local, tenemos la misma jerga, seamos del occidente o del oriente, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un contrato de compraventa internacional, el español que hablan en España, ¿no?, al que hablamos en Bolivia, tiene sus grados de variación en la tecnología, ¿no? Y más si se trata de un tema técnico. Entonces vale la pena tener una cláusula especial donde se vayan determinando ciertas definiciones, ¿no? Por supuesto, tenemos que definir en una cláusula el plazo, ¿no? En caso de incumplimiento de ese plazo, ¿qué sucede?, ¿no? Si hay una penalidad o no hay una penalidad, ¿no? Definir el precio y la forma de pago, ¿no? Que esta forma de pago en un contrato de compraventa internacional está relacionada a los documentos de pago, ¿no? Que puede ser desde una carta de crédito hasta una transferencia internacional. Y determinar los momentos de esos pagos, ¿no? Si hay un anticipo, si es el pago total. Y dependiendo esta forma de pago al Incoterms que se está utilizando en el contrato. Por lo tanto, este Incoterms viene a ser una parte fundamental que va con el objeto del contrato, ¿no? También corresponde definir muy bien cuáles son las obligaciones de ambas partes. Para evitar confusiones, desde el tema del embalaje, qué tipo de embalaje, quién tenía la obligación de encargarse no solo del pago del embalaje, sino también de la posible verificación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante, dependiendo, por supuesto, qué clase de producto, definir las obligaciones de las partes, ¿no? Por ejemplo, no es un ejemplo solamente, pero en el tema del vino también se lo puede exportar el vino como una marca blanca.
Entonces, al exportar como una marca blanca, para que el importador en Francia pueda poner la marca que él defina, definitivamente vale la pena definir muy bien cuáles son las obligaciones de las partes, si va con una etiqueta blanca de fondo, si va sin una etiqueta blanca, si va solo la botella, definir la clase de botella, definir el peso de la botella. Entonces, esas condiciones muchas veces específicas va a determinar las obligaciones de las partes. La recomendación aquí es que estas obligaciones siempre estén enlazadas, es decir, estén casadas. ¿A qué se refiere? A que si el exportador es el que va a definir el tipo o el que va a comprar la botella en el mercado interno para exportación, vale la pena la previa aprobación del importador si es un tema de un vino de marca blanca. ¿Qué significa eso? No es usual, pero lo hemos vivido, que muchas veces esos vacíos legales hacen que cuando llega el producto al país de destino, el importador allá lo rechaza, indica que hay objeciones y se niega el pago, ¿no? Muchas de esas veces, hablo en el tema de sombreros, por ejemplo, que lo hemos vivido, en el tema de claveles, que lo hemos vivido, suponemos que es una técnica para disminuir el precio, ¿no? Entonces, son una diferencia de 2 centímetros, que posiblemente sí afecte mucho, por eso estoy suponiendo, pero al final se soluciona con una baja de precio y eso perjudica al exportador boliviano. Entonces, vale la pena en el clausulado de las obligaciones, casar las obligaciones de ambos. Es decir, intentar dejar lo menos posible al arbitrio de una de las partes. Me refiero tanto al exportador como al importador en el país de origen, ¿no? El tema a tomar en cuenta de muchos productos que nosotros exportamos por los volúmenes es la subcontratación o en realidad la transferencia de esas obligaciones. Muchas veces nosotros como exportadores tenemos grandes pedidos y empezamos a unir de diferentes proveedores el producto, ¿no? Vale la pena que esto esté muy bien especificado en el contrato, ¿no? Porque prácticamente cuando hablábamos de la primera parte, que eran las partes, estábamos hablando de la obligación del sujeto A y del sujeto B. Pero cuando el sujeto B en Bolivia, ¿no?, va a recurrir a terceros, no comprando, sino acumulando, ¿no?, haciendo una especie de sociedad accidental para poder llegar a un cupo y exportar, vale la pena ahí tener la autorización general, por supuesto, del importador. Es importante también incluir la cláusula de indemnidad. Indemnidad es una cláusula donde ambas partes eximen de responsabilidad a la otra parte en temas muy puntuales de obligaciones que tuviese, ¿no? Por ejemplo, si el exportador en Bolivia tiene la obligación de la fumigación, tiene la obligación del embalaje sin usar plásticos, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces, en caso de que llegase al lugar de origen, ¿no?, y ese embalaje, que no era de plástico porque el contrato no lo prohibía, es observado por la autoridad del país de destino, prácticamente esta cláusula de indemnidad no aplica para que nos penalicen a nosotros como exportadores. Entonces, esta cláusula es como, si usted me obliga a hacerlo, o si usted contractualmente me dice que lo haga de esta manera, y al final en destino la autoridad administrativa o un tercero le pone una objeción, no es responsabilidad mía, ¿no? Entonces, esta cláusula es sumamente importante y es de uso internacional. Si es un contrato de compraventa local, no lo vemos, pero sí es muy utilizada por la Cámara de Comercio Internacional, es más, es recomendada, ¿no? Las causales de resolución del contrato, por supuesto que son importantes. Esto nos ha demostrado el tema del COVID que hemos atravesado, ¿no? A raíz de fuerza mayor, caso fortuito, eso nos ha demostrado los cambios de normativa que en algún momento hemos vivido en Bolivia y teníamos carga en tránsito, ¿no? Y había un cambio de normativa de la aduana y no se sabía cuál se iba a aplicar, ¿no? Entonces, esas son causales de resolución que implícitamente llevan una exención de responsabilidad, ya sea el importador o ya sea el exportador. Pero también hay causas pactadas de resolución del contrato, como puede ser el plazo, como puede ser el incumplimiento en el pago, el incumplimiento en las fechas de envío, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente esta cláusula, dependiendo qué rubro, es muy bien nutrida por el conocimiento que tiene el exportador y la experiencia que tiene el exportador en su producto a determinados mercados. Es muy diferente hacer una exportación a Estados Unidos, por una serie de permisos que nos solicitan desde el FDA adelante, a hacer una exportación a Paraguay, ¿no? Entonces, ahí vale la pena, de acuerdo a la expertise, ver la razonabilidad en las
causales de resolución. Estas causales de resolución implícitamente llevan, ¿no?, una penalidad. Obviamente, cuando es fuerza mayor o cuando es culpa de la autoridad administrativa que se haya trancado la carga, es un eximente de responsabilidad. Pero en el caso de un incumplimiento del plazo, por ejemplo, ahí ya viene a una responsabilidad del importador o del exportador en caso de pago o en caso de envío. Entonces, ahí es donde se aplica un interés, una multa, una sanción, etcétera, etcétera, que en un contrato de compraventa internacional es posible hacer, mientras que en una proforma es muy poco usual llegar a ver el tema de penalidades. Entrando ya un poco más al tema jurídico, ¿no?, prácticamente tenemos que determinar en el contrato, ¿no?, el idioma, la jurisdicción aplicable. Si estamos haciendo un contrato con Francia, va a ser castellano o va a ser francés, o van a ser ambos, ¿no? ¿Y qué jurisdicción se va a aplicar? En caso de que el contrato llegue a un conflicto, voy a aplicar la legislación boliviana, voy a aplicar la jurisdicción y la legislación francesa, ¿no? Entonces, este tema es muy neurálgico, ¿no? A veces es muy tomado a la ligera, pero sí vale la pena tomar en cuenta, ¿no? Dentro de este ámbito jurídico entra, por supuesto, la cláusula arbitral. Uno de los objetivos principales del contrato de compraventa internacional es salir de la jurisdicción de los tribunales o de los juzgados, ya sea bolivianos como ya sea franceses, es el ejemplo que daba. Esto significa de que es un centro especializado de controversias que al resolver el conflicto que tenemos, ¿no? Aquí también no hay que tomarlo muy a la ligera, ¿no? Y hay que analizar cuál es el más idóneo, cuál está más relacionado a nuestra jurisdicción y a nuestra cultura, cuál es el más económico, ¿no? Por ejemplo, el Centro de Arbitraje de China tiene una participación estatal del gobierno chino. Entonces, no es un centro de arbitraje como el de Cainco, donde ahí no hay ninguna participación estatal. Uno elige a su árbitro o a sus árbitros y es totalmente independiente. Entonces, hay que tener también un poco de análisis, un poco de estudio, un poco de estructura en lo que sería la elección del centro arbitraje, ¿no? Finalmente va lo que se refiere a las disposiciones transitorias en el contrato. Estas disposiciones transitorias en el contrato son articulados, cláusulas que ponemos dependiendo del rubro del negocio exportable, dependiendo la periodicidad y que prácticamente son de un uso muy exclusivo. No es como las partes intervinientes que tienen que tener todo contrato. Estas cláusulas transitorias son muy definidas, son muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, en Chile ya ha salido la normativa impositiva que aplica a todo lo que son temas digitales, de aplicaciones, etcétera, 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 que están en el comercio con una figura de compraventa. Entonces, ahí viene un tema regulatorio, donde si nosotros vamos a exportar esa clase de servicios, alguien tiene que correr con el tema de la declaración impositiva en Chile, ¿no? Entonces hay que ver el lugar del servidor, hay que determinar el lugar de la persona que tiene que ser extranjera o chilena que esté utilizando el dispositivo en Chile, la tarjeta si fuera chilena. Entonces hay una serie de connotaciones que vale la pena analizarlas y ponerlas en estas disposiciones transitorias, ¿no? Entonces, prácticamente, para poder ir cerrando y concluyendo, nosotros tenemos que fijar el contexto de Bolivia actual, los cambios que se perfilan de acuerdo a lo que yo les he comentado. Entre ellos hago un paréntesis, estamos hablando de la ley de fortunas, ¿no?, que ya seguramente sale hasta fin de año, y un contrato de exportación, o un documento de exportación que pasa por aduana y por impuestos, uno, si fuera una empresa unipersonal o si una persona individual, ya está trazando una trazabilidad de posibles recursos que tuviese, ¿no? Es muy usual en el resto del mundo, no es una coyuntura política, el tema del impuesto a la renta directa a las personas, ¿no? Es decir, el socio de la empresa que retira su utilidad, en Paraguay paga un 10% desde el año pasado, en Chile pagan, en Colombia pagan, en Estados Unidos pagan, entonces va a haber un cambio en ese mundo. Entonces vale la pena tener siempre el ojo muy bien visto en los posibles cambios normativos que nos van a afectar, tener claro marca, persona jurídica, no olvidarse el tema laboral, no olvidarse el tema impositivo y, por supuesto, el tema regulatorio, SENASAG o la autoridad regulatoria que corresponda dependiendo de lo que estamos exportando, a efectos de tener la empresa en regla y limpia en Bolivia para exportar.
mecanismos para salir afuera, una sucursal, contrato de distribución, un contrato de franquicia o un contrato de compraventa internacional, que es el más usado y el que acabamos de tallar, ¿no? Y finalmente, no olvidemos que la salida del conflicto más sano es a través de un centro de arbitraje y evitar recurrir a tribunales ordinarios, además por la especialidad. Pero también tenemos un contexto internacional. El contexto internacional es al país que está ampliando. Si estamos exportando a Argentina, es muy diferente las medidas precautorias que tomaríamos desde el tipo de cambio a si estaríamos exportando a México, ¿no? Entonces vale la pena también tomar el resguardo del caso. Es así que generalmente cuando corresponde hacer un contrato de compraventa internacional, se necesita del abogado local que conoce la primera parte y por supuesto que ese abogado local conozca su contraparte, no de la otra parte, sino de la parte nuestra, ¿no? Del país donde se vaya a hacer la exportación, a efectos de poder tener un contrato lo más casado a la realidad que hay. Finalmente, este contrato de compraventa internacional no es recomendable, no es usual que uno lo haga para cada operación, además de que va a demandar un costo, ¿no? Pero sí es recomendable que tenga el contrato macro con el que uno hace constantemente negocios. Entonces, están las reglas generales definidas y la del término y, obviamente, se va haciendo una adenda de acuerdo a la cantidad del producto, al precio, a ciertas condiciones normales de la operación que pueden variar, ¿no? Entonces, prácticamente creo que he intentado cerrar el círculo de una manera lo más rápida posible por el tiempo, además, que tenemos. Y ahora estoy atento a cualquier pregunta que pudiesen hacerme. Gracias. Querido Miguel. Sí. Muchas gracias, querido Miguelito. Gracias a ti, Martín. No, a ver, lo que nos estaban preguntando ahí es un poquito si nos puede explicar el tema de la experiencia que usted tiene ya trabajando en 2 países como estudio jurídico, por favor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nosotros somos de Bolivia, ¿no? Estamos bastantes años en el mercado y hace 8 años tuvimos la grata experiencia de ir con un proceso arbitral en una exportación de granos justamente a Paraguay, ¿no? Viendo el parecido con sus diferencias grandes entre Paraguay y Bolivia, decidimos abrir el despacho en Asunción hace 8 años y medio ya atrás, ¿no? Afortunadamente la experiencia ha sido muy buena, llevando muchos exportadores, muchos emprendedores de Bolivia a Paraguay, como es el caso de Farmacia Chávez, como es el caso del Grupo Alianza, etcétera, etcétera, ¿no? Y con algunos intentos de inclusión de empresarios bolivianos, paraguayos a Bolivia. Eso en mucho menos medida, porque obviamente hay unas condiciones impositivas bastante buenas en Asunción, así como las condiciones laborales, pero ha sido una experiencia realmente gratificante, ¿no? Tenemos una serie de franquicias como Pollos Chuy, que está interesado y ha hecho sus primeras incursiones el año pasado. Lastimosamente este año he estado parado en ese rubro, pero definitivamente ahí aprovechamos de brindar el soporte tanto de Paraguay, con los socios abogados que por supuesto son paraguayos, como en Bolivia, en ese intercambio comercial. Y por supuesto, al margen de que Paraguay podríamos decir que tiene un poco más de seguridad jurídica, por lo menos que Bolivia, tiene sí, eso sí lo puedo asegurar, un incentivo muy grande a las inversiones. Tiene una ley de inversiones muy favorable, tiene una ley de maquila con 1% de impuestos y pudiendo vender el 20% en el mercado interno de Paraguay. Entonces, en definitiva, es un país que atrae bastante a los inversores, ¿no? Su ley de inversiones, un proyecto de inversión, uno está exento del pago de impuestos, por ejemplo, a los bienes inmuebles durante 5 años, tiene una disminución considerable del impuesto a la renta, tiene de entrada su residencia en Paraguay. Entonces, en definitiva, es un país que debe estar en un tema de seguridad jurídica que es igual o
un poquito mejor que Bolivia, pero para traer inversiones realmente tiene muy buen trabajo, ¿no? Así también es bastante interesante tomar en cuenta en Paraguay que, por ejemplo, sus agencias de bolsa, la bolsa de valores, financia a los municipios. Entonces, los municipios son financiados a través de la emisión de bonos que salen a través de su bolsa y prácticamente es el propio ciudadano que termina comprándolos para hacer para mejorar el municipio, cosa que, por ejemplo, en Bolivia hasta ahora no se ha podido lograr. Y, por supuesto, su ley de alianza público-privada que data de hace 5 o 6 años atrás. Sí, creo yo que son proyectos macro, proyectos grandes, pero en definitiva, con temas de represas, con temas de tendidos de energía eléctrica en el Chaco, temas carreteros pequeños, sí, ha tomado fuerza este tema de las iniciativas público-privadas. Entonces, en Paraguay ha sido una linda experiencia. Yo estaba a cargo del despacho ya en los primeros años. Tiene mucha similitud, entre comillas, con Santa Cruz sobre todo, y definitivamente son dos países que tienen que verse. Nosotros hemos sido todo el tiempo muy imbuidos por lo que es Perú, por lo que es Chile, porque seguramente también todos los productos salen por Arica, o por Iquique, o por los puertos de Perú, ¿no? Y Paraguay ha sido muy encerrado también por Brasil, Argentina y quizá un poco Uruguay, ¿no? Pero yo creo, hace unos 5 años, la ida y venida es bastante interesante. Es más, están viniendo un grupo los primeros días de enero de inversores interesados en el vino, ¿no? Entonces tienen un interés muy fuerte en el vino, que por supuesto nosotros tenemos toda la parte de Samipata, ni qué decir Tarija o los Sintis con el tema del viñedo. Entonces hay grupos interesados en el vino boliviano, ¿no? Que seguramente va a ser una oportunidad de negocio para ese rubro. En su momento, esta empresa Lanzúa, del señor Landívar, no tuvo sus primeras incursiones con nosotros hace unos 4 años para ver cómo poder ir posicionando el vino boliviano en Paraguay. Por supuesto, en Paraguay, igual que en Bolivia, con el perdón del caso, ¿no? Muchas veces las autoridades regulatorias en AXA, ¿no? Tienen sus tiempos, que lo entiendo en cierta manera porque es un producto de consumo para los humanos, y esos tiempos no van de la mano con los tiempos de los empresarios, que obviamente van a 1000, ¿no? Pero es un mercado que yo veo muy parecido a Bolivia, es un mercado similar al de Bolivia, ¿no? Para darles un ejemplo, en Paraguay, que estamos con unos 8 millones o quizá menos, 7 millones de habitantes, estamos hablando de 54 Burger King y 65 McDonald's aproximadamente, ¿no? Entonces, se imaginarán también el grado de consumo que tiene. Entonces, es un país que vale la pena mirarlo si uno va a expandir sus inversiones, si uno ve un país también como un posible exportador. Obviamente, todos queremos ver Estados Unidos, pero también es un poco más difícil llegar a Estados Unidos en costos, en tiempo, en permisos, que llegar aquí al lado, que estamos a 1 hora y media, no, menos en avión, ¿no? Entonces, aprovecho de invitarlos a los que quieran participar en alguna inclusión con sus productos a nivel personal en Paraguay, que estamos a las órdenes. Gracias, Martín. Gracias, querido doctor. Igual aprovecho, ya que mencionó Bodegas Lanzúa es parte de la feria virtual, tiene un stand virtual en el pabellón de desarrollo productivo y exportaciones. Invitar a todos los que nos están viendo a través de la plataforma que puedan visitar los stands. Hay ofertas de productos, hay catálogos de productos, interacción en línea con los agentes comerciales de las empresas y pueden recibir información al instante. Estimado doctor Miguel, bueno, agradecerle por el espacio que nos brinda, comentarle que la presentación que ha realizado usted va a estar disponible para todos los participantes de la feria virtual en la plataforma, dentro de la sala de conferencias, en el sector de biblioteca, y van a poder ver las veces que quieran. Está disponible para todos los usuarios que se conecten a la plataforma. A nombre de CADEX, agradecerle por su tiempo, por la brillante presentación, y ahí si nos puede dejar alguna información, sus datos de contacto para las personas que están viendo su presentación, por favor. Muchas gracias. Bueno, nosotros también estamos con un stand en la feria. El correo mío es mmardonet@ratio-mediolegis.com.bo y el número de móvil es 7763-7768. De todas maneras, está ahí toda la información en el stand. Cordialmente invitados a que lo visiten.
y a las órdenes por lo que necesiten. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Carex. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Martín.